bendiga, qué gusto saludarles, qué hermosa canción. Te vengo a decir toda la verdad. Estamos saludándolos desde la ciudad de Monaghan, aquí en el estado de Texas. Está yendo frío, hoy ha sido un día muy helado en esta zona de la tierra. Aquí en Monaghan sí estuvo lloviendo todo el santo día y la temperatura demasiado baja, pero bueno, eso no nos desanima para seguir alabando y glorificando al Santo de Israel. No sé cómo estarán en su nación. Hoy mi esposa se comunicó conmigo, está dándose unas vacaciones merecidas por todo lo que es el Golfo de México. Estaba en Costamaya hoy y se comunicó conmigo para decirme que está haciendo una temperatura muy alta, muy fuerte, y aquí al contrario está haciendo mucho frío. Ya entramos en la temporada de lo que es el invierno aquí en esta zona de los Estados Unidos. El horario cambió en este momento y aquí son las 7:37 de la noche, y sé que en su nación o en otros estados pueden ser las 8:37, están una hora más avanzado y nosotros más retrasado, pero a la vez está muy oscuro. Volvió a cambiar el tiempo, volvió a cambiar de todo. Es increíble para mí todavía, a pesar de que ya llevo 2 años acá en esta zona de los Estados Unidos, ver que cuando estamos en periodo o en temporada de verano, el sol se esconde hasta las 9:15 de la noche, mientras que en mi país, Colombia, u otros países del mundo, a las 6:30 ya está oscureciendo. Y es increíble que en otras naciones 5:30, 6 de la mañana ya está el sol por siempre saliendo, y aquí nos da las 7:30, 7:40 y hasta ahora está empezando a salir el sol. Pero bueno, lo importante es que estamos en la presencia del Señor, que ustedes están ahí acompañándome en esta noche, y vamos a entrar en un tema crucial y espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque se trata de la oración, y debido a que este tema, porque pues muchos hermanos me siguen escribiendo por las redes sociales y me siguen escribiendo por el Messenger, algunos por el WhatsApp, para decirme: pastor, necesito que ore por mí. Pastor, por favor, interceda por mí. Hace poco una hermana me dijo: pastor, por favor, ore por mí porque me envenenaron mis mascoticas y se murieron y otras no aparecen. Y elevamos oración también por eso. Personas que con diferentes peticiones, tanto de salud como de hogar, de familia, que los hijos, las finanzas. Y todos tenemos una petición que hacer día a día. Todos tenemos una necesidad de algo. Todos tenemos una necesidad de una respuesta del cielo. Pero vemos que hay muchas personas que no reciben la respuesta del cielo, ¿sí? He escuchado predicaciones donde realmente pues dicen la verdad, dicen que a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y muchas veces guarda silencio. Y cuando guarda silencio, Sofonías 3:19 dice que es por 3:17, perdón, lo dice que es por amor. Entonces vamos a ver en esta noche, a través de las Sagradas Escrituras, qué debo hacer realmente para que mi oración sea escuchada, sea oída por el trono de la gracia, que mi oración realmente llegue a los cielos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir muchas personas así
pensando que los pastores somos intermediarios para que su oración se escuche. Hay muchas personas que no creen que su oración se escuche. Hay personas que dicen que Dios no los oye. Entonces entremos, y les invito en esta hora, mis amados hermanos, a que entremos a mirar ¿qué debo hacer para que mi oración sea escuchada? Porque no solamente es expresarla por palabras. Hay muchas personas que dicen, ore, clame, que Dios le va a responder. Hay personas que dicen que todas las oraciones reciben contestación, ¿sí? Y por eso el ejemplo de sí, no, espere o silencio. Pero hay respuesta. Pero hay algo muy preocupante, y es cuando Dios no escucha. ¿O por qué no quiere escuchar? Es lo más tremendo. Y yo tengo que preguntarme, ¿es que Dios no me quiere oír? ¿O será que no he hecho lo correcto para que Él me escuche? Que ahí viene la diferencia de todo esto. Entonces quiero invitarlo en este momento que elevemos una oración al cielo juntos, ustedes allá en sus hogares, yo acá desde el estudio de la emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy, y pidamos la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, para que sea el Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad a través de la palabra de Dios y podamos entender si es que estoy yo mal realmente. Porque es la pregunta. La pregunta no es Dios por qué no me escucha, o Dios no escucha, o Dios no me escucha, sino ¿será que Dios es el que está mal o seré yo que estoy actuando mal? Porque si Él no me responde, ¿habrá un motivo por el cual Él no me responde? Vamos a descubrirlo en esta noche. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Dios de Israel, Yahweh, tú eres el Dios eterno. Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como lo conocimos, Señor, nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre del Cordero de Dios, de Yahshua HaMashiach, o Jesucristo, como lo conocimos, Señor. Dice que Él lo respondería y Él lo haría, Señor, cuando pedimos conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Porque también una parte de la Escritura dice que no sabemos pedir como conviene, pero que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor, porque tal vez no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, no sabemos cómo dirigirnos ante el trono de la gracia, o no sabemos de verdad entrar en esa perfecta comunión contigo, Señor. Porque muchas veces ni sabemos que tú existes, ni quién es el Padre. Clamamos, y todas las noches clamamos, Señor. Y muchas personas no tienen respuesta, Señor. Muchas personas están en aflicción. Hay muchos hermanos que están en situaciones complicadas y difíciles, Señor. Algunos que quieren migrar de sus naciones porque el dinero no les alcanza, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidad de prosperar, Señor. Porque las situaciones en que viven cada día son de peor en peor, Señor. Porque llegan las deudas, llegan los compromisos y muchas veces no alcanza. Otros tienen problemas en sus hogares, Señor, con sus esposos, con sus esposas, que les hacen la vida imposible, Señor. Y llevan años clamando, suplicando, y no ven el cambio, Señor. No ven la respuesta, papito hermoso. Otros tienen a sus hijos, Señor, en situaciones complicadas, de drogas, de alcoholismo, de costumbres de malas, Señor, de malas amistades, Padre. Y también claman por ellos, Señor, a diario. Y muchas veces no ven la respuesta, Padre. Necesitamos entrar a tu palabra y que seas tú mismo guiándonos a través del Ruach HaKodesh para que encontremos la verdad, la respuesta, el por qué mi oración no ha sido contestada o no es contestada, Padre. Si es algo que no he hecho, si es que algo que he dejado de hacer porque lo desconozco, enséñanos en esta noche, Señor, a través de tu bendita palabra, el camino correcto para ponerlo en práctica y romper de una vez por todas, Señor, esa barrera que impide esa comunicación entre tú y la humanidad, Señor, entre nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, como es su nombre real en hebreo, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, quiero invitarlos en esta noche que vayamos a la Biblia como siempre, vamos a entrar a analizarla y nos vamos a apoyar en el diccionario también para empezar a conocer los correctos significados y sobre todo en esta noche para empezar a mirar y saber el por qué mi oración no es contestada. Porque muchos sabemos, muchos tenemos conocimiento y una conciencia de que hemos clamado y tal vez no hemos encontrado respuesta, no ha habido solución. Y nuestra vida tal vez sigue tal cual
en una lucha constante día a día para que la situación mejore, y por más que hagamos las cosas a nuestra manera de pensar correctas, no tenemos la respuesta del cielo. Entonces quiero invitarlo a la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el Salmo 51, 17. Abra su Biblia, por favor, no se quede solamente escuchándome, sino acompáñenme y caminemos juntos, entremos juntos en esos ríos de agua viva como son la palabra de Dios, que nos refrescan el alma, nos refrescan el ser y nos llevan al conocimiento. ¿Qué es lo que impide que mi oración sea contestada? Que no tenemos conocimiento, no sabemos ni cómo hacerlo. No sabemos ni cómo dirigirnos al Padre Celestial. No sabemos cómo expresar con nuestros labios, con nuestra boca, la oración perfecta, la oración correcta. Hay personas que me han dicho, pastor, escríbame una oración bien bonita, bien hermosa, Señor. Me han dicho, pastor, escríbame una oración de esas que llegue al cielo para yo repetirla. Y eso no es correcto. Porque primero, la oración tiene que salir del alma, tiene que salir del corazón, tiene que salir de sus entrañas mismas, con esa fuerza y con ese deseo y esa voluntad de que verdad viaje a través de los aires, a través de todo el sistema de comunicación espiritual que hay y llegue al trono de la gracia. Quiero decirle una cosa, mi amado hermano, y es que desde que Cristo vino a la tierra, desde que el Cordero de Dios se estableció en este mundo y estableció su palabra, estableció la verdad, y no necesitamos ni un solo intermediario para llegar al trono de la gracia, más que al Cordero de Dios, más que al Hijo de Dios, más que al Mashiach, más que al Mesías, más que al mensajero, más que al testigo fiel, cuyo nombre fue conocido por Roma ante todos como Jesucristo, como el Señor Jesucristo, pero su nombre realmente es Yahshua HaMashiach. No importa cómo lo pronuncie, si usted quiere pronunciarlo en el idioma que usted aprendió, pronúncielo, teniendo una conciencia que Él es Yahshua HaMashiach, Él es el Cordero, el Mashiach, el Mesías. Aquí no importa, mi hermano, por más que le digan si es hebreo, si es latín, si es francés, si es español, dirija su oración en el nombre que sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo. Cristo dijo en San Juan 14. Bueno, vamos a leerlo un momentico antes de entrar al Salmo 51, 17. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, en el verso número 12. Dijo el Señor lo siguiente: de cierto os digo, que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente: ¿cómo se debe hacer la oración? La oración, muchas personas se dirigen al Señor Jesucristo, y su oración es: Señor Jesucristo, ayúdame, bendíceme, protege, guárdame. Pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en ninguna parte del ministerio de Cristo, en ninguna parte del ministerio apostólico correcto y real y verdadero, encontramos que Cristo haya dicho: clámenme y yo les responderé. No, en ninguna parte. La evidencia correcta la fue enseñada por Él. ¿Sí? Él dice muy claro en San Juan 14, 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre, y el Padre es Yahweh, el Dios de Israel, el Shema de Israel, por eso dice, el Shema de Israel dice Yahweh, nuestro Dios uno es el Dios de los ejércitos de Israel. Y el Mashiach, el Mesías, es enviado por Él. Él envió a su Hijo a la tierra para reconciliarnos con Él. Así es que hay teologías humanas, mi hermano, que le han enseñado a usted a clamarle a Cristo. Y Cristo ordena no clamarle a Él. Léalo, mi hermano, abra su Biblia, por favor. San Juan 14, verso 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre, que es Yahweh, en mi nombre, ¿sí? Su nombre. Él pide que pidamos en su nombre. Su nombre es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Algunos le dicen Yoshua HaMashiach. Eso no importa, porque es hebreo y es arameo, y el otro es el idioma castellano, el cual Roma lo estableció para que lo aprendiéramos. Pero lo conocemos como Jesucristo, el enviado, el Mesías, el Mashiach. Y la correcta oración debe siempre comenzar siendo dirigida, teniendo un remitente.
Hace muy poco estábamos en las clases que damos acá en la ciudad de Monaghan y estamos comenzando el tema de la oración. Y mi cuñada Olguita, Dios la bendiga, está junto con mi esposa por allá y mi suegra y unas primas de ella están en sus vacaciones por el Golfo de México. Ella dijo algo muy especial que me gustó muchísimo. Porque en medio de la reunión, pues yo permito que todos intervengan y todos hablemos para que todos lleguemos a la verdad con la Biblia en la mano. Y hay una preciosa hermana que nos acompaña, que está empezando a estudiar la palabra de Dios. Y Olguita se volteó y le dijo, Cindy, eso es igual que tener una carta o escribir una carta. Si tú escribes una carta, pero no le pones el remitente, no va a llegar a ningún lado. La carta debe tener un remitente. La oración debe tener un remitente. ¿A quién va dirigida? Mire que Cristo nos dijo que lo oremos, Dios mío, Señor mío. Él dijo que lo oráramos a su Padre. Y su Padre tiene nombre propio y personal. Por eso su oración debe ir dirigida al Padre Celestial. No tan solo decir Padre Celestial, porque entramos en una connotación muy fuerte y muy delicada, que no solamente existe el Padre Celestial del pueblo de Israel, porque si usted va a hablar con un árabe, Alá es el Padre Celestial para los árabes, y Alá no es Yahweh. Alá no es el verdadero Dios, es el Dios de los árabes, de los musulmanes. Y nosotros no seguimos al Dios de los musulmanes, seguimos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de Elías, al Dios de Daniel, al Dios que envió a su Hijo a la tierra, quien fue sacrificado en la cruz del Calvario por ti y por mí para remisión de nuestros pecados. Entonces tienes que aprender a ponerle remitente a tu oración. Va dirigida, como Cristo lo ordenó, al Padre Celestial, al Padre y Señor del Señor Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, cuyo nombre es Yahweh, el Dios de Israel. Y dice muy claro, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, fíjese, mi amado hermano, muchos de ustedes con respeto han aprendido durante años que hay un nombre sobre todo nombre, y es el nombre del Cordero de Dios. Y lo conocemos como Jesucristo. Pero, hay un pero. Y ese pero lo conocemos quienes leemos y escudriñamos las Sagradas Escrituras. Los que no nos basamos en un solo verso bíblico para sacar una teología humana, sino los que leemos y escudriñamos, encontramos algo muy bonito. Y es que Cristo mismo, Yahshua HaMashiach, dijo, ahí mismo en el capítulo 14, en el verso 28, al final del verso 28 dice, porque el Padre, Yahweh, mayor es que yo. Es la máxima autoridad. Entonces, si Cristo nos ordena a orarle a la máxima autoridad en su nombre, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, fíjese, mi amado hermano, cómo hemos caído en el error de las teologías humanas. Que nuestro clamor lo hacemos a Cristo. Y estamos diciendo simplemente, Cristo, ayúdame, Cristo, bendíceme, Cristo, protégeme, Cristo, Señor, Cristo para arriba, Cristo para abajo. Pero no tiene remitente esa oración. Y créanme que por más que Cristo nos ame, Él no hace nada sin la voluntad de su Padre. Está escrito y estipulado en la palabra de Dios. Entonces hay que empezar a corregir lo que las teologías humanas nos enseñaron por años, para empezar a ver la respuesta. Si no vemos la respuesta a nuestra oración, es porque tal vez estamos obedeciendo a hombres, a un ministerio de una denominación, de una iglesia o a un hombre, y no estamos entrando a la palabra de Dios para aprender de ella, si no hemos aprendido de hombres. Si usted no corrige, mi amado hermano, si usted no corrige, mi amigo querido, mi amiga querida, usted no va a encontrar la respuesta a su oración. Bien lo decía mi cuñada, si ponemos una carta o escribimos una carta, por ejemplo, que vaya para el presidente Biden, presidente de los Estados Unidos, y no le ponemos que va para él, la carta no sale. Es más, usted puede ir al correo a depositar su carta, no se la reciben. No se la reciben, no avanza. Lo mismo pasa con la oración. No llega a ningún lado.
si usted simplemente dice Padre Celestial? Usted me va a decir, pero ¿por qué entonces la Biblia no dice Yahweh ahí en esa parte? Hay que tener claro y entendible que la Biblia o la copia bíblica que nosotros tenemos ha sufrido alteraciones cada vez que la han traducido. Y sabemos que desde la Septuaginta, cuando se tradujo el Antiguo Testamento, que se llama Tanaj, a lo que es el griego, le quitaron la palabra Yahweh. Por eso usted en el Nuevo Testamento, usted no encuentra Yahweh, ni siquiera la palabra Jehová, sino aparece Padre Celestial o Dios con D mayúscula. Sí, que algunos que no leen correctamente le atribuyen ese Dios con D mayúscula a Cristo, pero no es así. Hay que aprender a diferenciar como el rey David lo hacía. Miren lo que el rey David lo hacía. Y es que quien no tiene la información correcta no sabe lo que está haciendo ni lo que está diciendo. Mira el Salmo 91 como comienza. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y cuando se está viendo los originales, cuando se está viendo la verdadera interpretación y corrección de lo que es la Biblia, cuando David decía, el que habita al abrigo del Altísimo, se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios, que es el más alto y el más grande. Por eso su nombre es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es el más alto. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Padre Celestial, Yahweh. Pero hay que definir que es el Padre del pueblo y la nación de Israel, nuestro Dios. Padre y Señor del Cordero de Dios, de quien tú sigues, de quien redimió tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces dice el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre, que es Yahweh, sea glorificado en el Hijo, que es Jesucristo o Yahshua HaMashiach. Y dice, verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está muy claro. Entonces, mi amado hermano, comience a buscar la palabra de Dios, que allí está la respuesta. ¿Por qué no ha tenido usted respuesta a su clamor y su oración? Porque tal vez usted no está dirigiendo, no tiene remitente, no se dirige al Padre Celestial, sino está dirigiéndose a Cristo. Y Cristo no actúa, y se lo digo con respeto porque toda la Escritura lo dice. Cristo no actúa a su favor porque Él quiera, sino porque el Padre lo permite en su perfecta voluntad. Si el Padre no lo permite, Él no actúa. ¿Por qué? Porque hay requisitos también. Hay requisitos, mi amado hermano, para que su oración sea contestada. Si usted no cumple los requisitos, no va a encontrar respuesta. Vamos a entrar al Salmo 51, 17 para que usted vea dos requisitos que comienza y que el rey David la tenía bien clara para que su oración sea contestada. Acompáñeme la Biblia, por favor. Vamos al Salmo 51. Vamos a buscarlo por acá. Salmo 51, verso 17. Es muy conocido por muchas personas. Miren lo que dice la Escritura. Dice, los sacrificios de Dios, de Yahweh, son, primero, el espíritu quebrantado. Espíritu quebrantado. Eso es lo que Él te pide. Él no te pide que des dinero, Él no te está pidiendo ni que pactes, Él no te está pidiendo ni que siembres, ni que des riquezas para cuando tú estás dando una petición. Él no te pide nada de eso. Él lo único que pide es que tu espíritu esté quebrantado. Entonces vamos a mirar el significado de quebrantamiento. Quebrantamiento. A ver qué es. Vamos a ver el correcto significado de lo que es la palabra quebrantamiento. Quebrantamiento, dice, es una transgresión o violación de una ley, norma o contrato que supone nulidad de lo realizado. El quebrantamiento. O sea, un espíritu quebrantado. O sea, donde usted rompió completamente toda la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de Dios? No, donde usted rompió la ley de los hombres. Usted quebrantó, dice un espíritu quebrantado. Quebrantado es roto, es deshecho. Donde usted ya se rompió en 1000 pedazos, es cuando Dios empieza a escucharlo.
cuando su orgullo, cuando su altivez, cuando su vanagloria se vaya por el piso realmente, cuando usted ya no reconozca que usted realmente puede, es cuando Dios empieza a escucharlo. Porque usted empieza a ceder como ser humano. Cuando usted rompe sus paradigmas, sus propias leyes, su propio razonamiento. Cuando usted ya encuentra que la única respuesta está en el Todopoderoso, en ese momento usted empieza a ser oído. ¿Por qué? Porque usted empieza a darse cuenta que usted venía mal, que todo lo que usted pensaba no era correcto, que todo lo que le enseñaron no era verdad. Y usted necesita romperse en 1000 pedazos para que el perfecto alfarero lo empiece a diseñar y a formar a su manera. En ese momento empieza su oración ya a te llevar. Aparte del remitente, empieza el proceso. Dice, los sacrificios de Yahweh, de Dios, son el espíritu quebrantado, deshecho. Donde usted sabe y reconoce que usted rompió, que usted quebrantó, que usted falló, que usted no es perfecto. Es el momento donde comienza la humillación del ser humano, donde comenzamos a reconocer de verdad que hemos faltado y hemos fallado, y que tal vez no merezcamos ni siquiera respuesta al clamor que estemos haciendo. Ese momento cuando ya me doy cuenta que prácticamente no sirvo para nada, cuando ya las fuerzas se agotan, cuando ya no podemos más. Recuerdo hace años atrás, cuando se me terminó la economía, se terminó todo lo que tenía en mi país, cuando me cerraron las puertas, cuando la gente me vituperaba, me perseguía, me humillaba, cuando perdía todo lo que tenía, cuando no tuve ya ni automóvil, no tuve ni casa, no tuve ni siquiera una hielera, no tuve ni con qué comer. Recuerdo esos momentos tremendos. Y fue cuando Dios rompió mi corazón y tuve que caer de rodillas pidiendo perdón. Alguien me decía en el pasado: pastor, usted vuela muy alto. Vuela muy alto, me decía. Hay un orgullo y una altivez demasiado fuerte en usted, pastor, porque Dios lo usa de gran manera y Dios va a permitir que usted se estrelle. Y después de que yo me estrellé, tuve que llorar amargamente para reconocer mi condición de verdad, donde yo no servía realmente para Dios. Para los hombres tal vez. Era famoso, tenía compañías, tenía dinero, hacía y deshacía, me daba los gustos que yo quería. Pero cuando ya no tuve nada, tuve que reconocer que mis fuerzas se acabaron, que no pude más y que necesitaba la misericordia del Todopoderoso. Necesitaba una intervención divina, como tal vez lo estás necesitando tú en este momento. Y a veces Dios se vale de situaciones que no queremos para rompernos el molde, para volvernos añicos, para que reconozcamos que dependemos y necesitamos su mano poderosa y preciosa. A veces estamos en situaciones que no queremos, no quisiéramos nunca pasar y vivir. A veces entramos en situaciones que no nos imaginamos. Pero es el perfecto alfarero que nos está rompiendo y nos está quebrantando para obligarnos a clamar por misericordia. No a exigirle a Dios, no a pedirle por obligación que nos responda. Porque el ser humano de hace muchos años acá, por culpa de las falsas teologías, ahora le exige a Dios, le pide a Dios de tal manera que ya Él tiene que cumplirles, tiene que responderles. Se olvidó que Él es un Dios de misericordia. Por eso David decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y la segunda parte que todo el mundo se la conoce, dice, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Él no lo desprecia. Él no desprecia ni ha rechazado tu oración. No lo crea. No desmaye en su clamor, no desmaye en su petición.
No desmaye en seguir clamando por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su economía, por una oportunidad de empleo. No desmaye, no desmaye. Siga peleando la buena batalla de la fe. Siga peleando, siga peleando. Siga de rodillas clamando y no pierda la esperanza. Pero rómpase. Deje el orgullo, la altivez. Entre en su presencia y reconozca que todo lo hizo mal, que se equivocó. Empiece a honrarlo como Dios. Empiece a hablarle como Dios. Empiece a clamar por misericordia. Pero hágalo a la manera que Él lo estableció. No como los hombres le han enseñado. Cada situación de la vida difícil que pasamos, a veces nos decimos, pero ¿por qué? Y siempre preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? No nos hemos preguntado, ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es su propósito en mí? Y es romperme en mil pedazos. Porque en esos momentos de angustia, de dolor, de desesperación, donde tal vez no queremos ni vivir más, no queremos estar más, no quisiéramos que amaneciera otro día, quisiéramos dormirnos y no volvernos a despertar, porque estamos cansados de la vida, cansados de las situaciones, cansados de la economía, cansados de la lucha y no vemos la respuesta. Y siempre terminamos acusando a Dios, siempre terminamos acusándolo. ¿Por qué no me oye? Y lo más tremendo es que el mal se aprovecha de estas situaciones. Cuando usted está quebrantado, abatido y partido, cuando usted ya no da un peso ni por usted mismo, cuando siente que nadie le ama, nadie le quiere, que todo el mundo lo desprecia, cuando siente que usted en vez de prosperar está retrocediendo más a la pobreza, cuando hay más problemas y situaciones, es cuando Dios quiere que usted rompa su alma, rompa su molde y vaya a su presencia y dígale: Dios, aquí estoy, no puedo más. No puedo más. Yo sé que no es fácil, esos momentos son duros porque yo también los viví. Pero encontré respuesta en Él. Levanté mis ojos, como dijo David, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Me cansé de los consejos de los hombres. Yo también recurrí a pastores, yo también recurrí a amigos que tienen el ministerio pastoral en medio de mi tribulación y mi angustia. Y soltaba mi corazón frente a ellos, esperando que oraran por mí, esperando que pusieran sus manos también por mí, para que todo pasara. Yo también pensaba lo mismo. Yo también necesitaba un hombre de fe, yo también lo buscaba, un hombre de Dios que orara por mí y reprendiera hasta el mismo mal que había en mí. Y fue el peor error que cometí. Lo primero que me dijeron fue: usted diezma, usted da dinero. Ay, Dios mío. Y ahí entendí a los hermanos cuando no tienen ni con qué comer y les exigen dinero para una respuesta de Dios. Salí triste, abatido, deshecho, desmoralizado. Cuando llegué a mi casa, me acordé de su palabra. Me acordé de lo que decía el rey David. Yo también pasé por las situaciones que usted pasó. Yo también viví lo que usted también vivió. Yo también tengo testimonio, y es fuerte y es duro. Yo también aguanté hambre, yo también fui desechado. Yo también perdí todo. Y cuando perdí todo, todo el mundo se fue. Todo el mundo me abandonó. Hasta los pastores que se dicen ser santos y puros, que hablan bonito de amor, me tiraron la puerta en la cara.
también llegué a no tener con qué comer, a no tener ropa para vestir. Y en el momento donde me quebranté realmente, rompí mi corazón, rompí el molde, o permití que Dios me rompiera en 1000 pedazos, caí al piso llorando y pidiendo perdón, porque cometí el error que cometen muchos, de ir a buscar a un hombre tratando de que le solucione sus problemas, en vez de ir a buscar la presencia del Dios verdadero y el Dios omnipotente. Yo también me equivoqué, como también se equivocan ustedes. Pero aprendí en la palabra de Dios que si mi espíritu estaba quebrantado, mi corazón lo contritaba y me humillaba ante su presencia, Él nunca me despreciaría. Los hombres me pueden despreciar, pero Él no. Él es el Dios vivo, el Dios real. Él es el Dios del universo. Él es el omnipotente. También no entendía la palabra y me fui a buscar el correcto significado de la palabra contrito. Porque dice la escritura, el corazón contrito. Y fui a buscar el correcto significado de contrición. ¿Qué era contrición? Para poder entender la verdad de lo que estaba hablando la palabra de Dios. Para no seguir simplemente leyendo y que me entrara por aquí y me saliera por acá. No, tenía que encontrar el verdadero significado para poder entender. Es lo que muchos no hacen. Contrición es arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Eso es. Esa es la contrición. Y cuando dice el corazón contrito, es el corazón arrepentido. Ese arrepentimiento sincero, ese arrepentimiento honesto, donde yo reconozco mis errores y mis fallas. Tengo que romperme en 1000 pedazos, pero tengo que empezar a reconocer que me equivoqué. No puedo estar dirigiendo oraciones porque sí al cielo. No puedo estar esperando respuesta si no me arrepiento de haberme puesto en desacuerdo con la voluntad de Dios y el propósito. Tengo que hacer un propósito de no volver a actuar mal en adelante. Y es lo que muchos no hacen. Muchos claman y no tienen respuesta. Porque no se arrepienten, no reconocen sus fallas, no reconocen sus errores. Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que caer al piso, humillado, despreciado, roto, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante, no dan ganas ni de comer, a decirle, heme aquí, Señor. Perdóname, me equivoqué también. También pequé. También cometí errores, también cometí fallas. Y sobre todo decirle, me merezco lo que estoy viviendo, me merezco lo que estoy pasando, Señor. Porque creía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba equivocado, porque no estaba actuando de acuerdo a tu voluntad, porque ni la conocía. Porque también algún tiempo me alejé de su palabra a teologías humanas. Y ahí está la diferencia. Dice un corazón contrito, o sea, arrepentido y humillado. Humillado es que reconoce y decide no volver a seguir en el mismo camino. Dice, no lo desprecias tú, oh Dios. Ahí está la diferencia tan grande. El remitente, ¿quién es? ¿El nombre de quién? Pero tengo que romper mi molde. Por eso la Escritura dice que tengo que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es cambiar de religión. Nacer de nuevo no es cambiar de doctrina. Nacer de nuevo es entrar en la conciencia de que ya soy una nueva criatura por medio de la bendita palabra de Dios. O sea, cuando entro en obediencia, nazco de nuevo, porque la Escritura me transforma en forma automática sin que yo me dé cuenta. La palabra de Dios me hace nuevo, me hace distinto, y empieza uno a tener conciencia de que es lo correcto, que es lo incorrecto, y empieza uno a caminar en la perfecta voluntad del Eterno. Si yo le escribo remitente a una carta, voy al correo y el correo la lleva a quien se la dirigí.
Si esa persona me conoce, la va a abrir. Pero hay mucho correo que se envía que ni siquiera se abre, porque uno no conoce quién se lo está enviando. Y tal vez esa carta que tú enviaste con remitente no fue abierta por Dios para ser leída. Quiero invitarlo que vayamos al libro de Isaías, capítulo 58, ahí cerquita. Alguien me preguntaba, ¿qué tengo que hacer, pastor, para que Dios me escuche? Hay personas que están escribiendo aún en las páginas sociales por clamor, por petición, por respuesta, por trabajo, por lo que sea. Y si David lo dijo, si David lo hizo y recibió la respuesta, tú y yo también, si obedecemos la palabra del Señor, si nos alejamos de las teologías humanas. Le pusieron un título cuando dividieron la Biblia en capítulos y versículos, porque originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, sino la Biblia era igual a la Torá, una narración de historias, sin divisiones, sin subdivisiones. Y le pusieron un título que dice el verdadero ayuno. Y cuando habla del verdadero ayuno, está hablando del verdadero sacrificio que Dios pide y te exige para que tú, cuando clames, recibas respuesta. Diga conmigo, mi amado hermano, es a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Es como el Eterno lo estableció en su palabra. Dice así, y le dice al profeta Isaías, clama a voz en cuello. Clamar a voz en cuello es gritar, amonestar, es hablar fuerte. Eso es clamar a voz en cuello, para que escuchen, para que oigan. Porque si se habla en voz baja no entienden. Dice, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Por eso David decía en el Salmo 51:17 que es un espíritu quebrantado. Y el espíritu quebrantado reconoce sus errores y sus fallas. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente amamos al Cordero de Dios, a Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, empezamos a reconocer nuestros errores, nuestras fallas y nuestros pecados. Porque para eso vino Él. Dice la Escritura, si estamos en rebelión tenemos que reconocerlo. Verso 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Y tengo que empezar a analizar, ¿actúo yo en justicia o no actúo en justicia? Porque Cristo lo dijo muy claro allá en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Yahweh, el reino de Dios. Y ahí viene la diferencia. ¿Usted busca el reino del verdadero Dios, de Yahweh, o cuál reino usted está buscando? ¿En cuál reino cree usted que está caminando? Por eso encontramos que algunos hermanos dicen Alá o Yahvé o Yahweh. No saben distinguir cuál es el verdadero Dios de los dioses falsos, de los imitadores. Cristo dijo, más buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, aplicarla. Y el resto de las cosas os serán añadidas. Por eso allá en Juan capítulo 14, verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, a Yahweh, en mi nombre yo lo haré. Por eso usted tiene que entrar a conocer el reino de Yahweh. ¿Cuál es? Y los reinos tienen normas y estatutos que debemos cumplir. Igual si usted dice amar a Cristo y obedecer a Cristo, y usted dice que es cristiano, que es cristiana, usted tiene que conocerlo y obedecerlo, porque de lo contrario usted no sabe a qué Cristo está usted sirviendo. Al Cristo de las teologías humanas que te exige sacrificios humanos para una respuesta. Ese Cristo es el romano, es el falso y es el mentiroso. Porque Él lo único que te pide a ti es un corazón contrito y humillado. O sea, de reconocimiento de sus errores para dejarse guiar por Él. Ahí está la diferencia del cristianismo falso y el verdadero. El falso te exige dinero, 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 pactos, primicias, siembras.
mucho dinero para todo, para que supuestamente le den una respuesta, basándose en el libro de Malaquías, sin saber quién era Malaquías, sin haber investigado si eso es real o es una impostación dentro del Antiguo Testamento, porque no saben ni siquiera el origen de la Biblia. Desconocen Jeremías 8:8, donde el Padre Celestial, Yahweh, le dice al profeta que los escribas cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa y hay manipulación. Por eso le atribuyeron a Dios cosas que el verdadero Dios no ha pedido. Cuando usted mira la historia de la humanidad, la historia de los dioses antiguos, la historia de los dioses paganos, usted se sorprende porque todos los dioses paganos exigieron ofrendas, pactos, primicias, dinero y a un sacrificio humano de sangre. Pero nuestro Dios lo único que quiere es obediencia, reconocimiento y honrarlo como el verdadero Dios. Un corazón, un espíritu contritado, humillado. Y para lograr eso tenemos que reconocer que no somos nada, no somos nadie sin Él. Tal vez somos hijos, sí, somos hijos, pero en desobediencia. Y los hijos que están en desobediencia no reciben las prevenciones, ni las gratificaciones, ni las bendiciones de los que sí permanecen en obediencia y te aman. Haciendo una analogía de tus hijos, como tú con Dios. Y si no recibes respuesta, tienes que darte cuenta de algo importante. Y es que tal vez tú estés en desobediencia. Por eso es que no recibes respuesta. Vamos a ver qué más dice el Señor. Dice, como gente que hubiese hecho justicia. Pero una cosa es la justicia humana y otra cosa es la justicia divina. La justicia del reino de los cielos es distinta a la justicia humana. Y yo te pregunto, ¿eres justo? Me van a responder muchos, sí, pastor, yo soy justo. ¿Aplica la justicia? Sí, pastor, yo soy justo. Pero la justicia del reino de los cielos, como lo dijo el Mashiach, el Mesías, en Mateo 25, verso 31 al 46, dice que hay que ver por el pobre, el hambriento, el desvalido, el menesteroso, la huérfana, el huérfano, el que está en la calle, el que está en un hospital, el que está en una cárcel, el que está en necesidad. Y algunos me dicen, pastor, yo no puedo. No me alcanza. Pero si tú en lo poco que tienes no eres fiel, Él no te pondrá jamás sobre lo mucho. Si eres fiel en lo poco, te pondrá sobre lo mucho. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Que de lo poco que tú recibas, de las migajas que en este momento estés recibiendo, tú le puedas compartir a alguien que tenga necesidad. Automáticamente te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, que tu situación, tu vida cambia, porque así lo estableció el Dios vivo, no los hombres. ¿Qué diferencia del evangelio verdadero del falso? El verdadero te invita a amar al prójimo como a sí mismo, y el falso te exige sacrificios humanos y de dinero, igual que los dioses paganos. Esto es increíble, ¿saben? La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 14 en la antigüedad quedó establecido también lo mismo que Cristo ratificó. Ver por el pobre, el desvalido, el extranjero, la viuda, el levita, el menesteroso, el huérfano, todos los que están en necesidad. Aún el Eterno en el libro de los Salmos nos dijo muy claro que quien le da a un pobre le presta a Dios y él no se queda sin nada. Está invirtiendo en el reino de los cielos. Y usted me va a decir, pastor, es que yo soy pobre. Pero puedes compartir, así sea un pan. Un pan. No necesitas dar mucho. Un pan, una cosa pequeña de lo que tú tengas. Y dalo con amor y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el cambio. Vas a ver la respuesta del cielo, porque las ventanas de los cielos se abren en bendición y en abundancia a quien obedece la palabra del Dios vivo, no a los hombres. Mira lo que dice la Escritura. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y viene la pregunta, ¿usted conoce la ley del Dios verdadero? ¿Usted conoce la palabra de Dios?
o no la conoce. Tiene que ser honesto usted mismo y a conciencia responderse a sí mismo. ¿Usted conoce la palabra de Dios o no la conoce verdaderamente? O lo que conoce son teologías humanas. O lo que conoce la predicación del pastor del momento. O lo que conoce la predicación de su propio pastor de la iglesia donde usted se congrega. O usted conoce la doctrina de su denominación, pero no conoce la verdad escrita en la palabra del Eterno. Por eso usted resulta haciendo actos que hombres le invitan a hacer. Usted participa de reuniones y cultos donde hay manipulación psicológica para extraer dinero y pedir dinero. O si se sorprendieran, dentro de muy poco voy a enseñar sobre la verdadera ofrenda, cómo es y cómo la pidieron. Cómo la pidió el Eterno y segundo, cómo Pablo estableció y para quién es la ofrenda que se recibe en las iglesias. Todos esos pactos, todo eso que se inventaron es basura, es mentira, es manipulación teológica. No la verdad del Eterno, porque no te pide a ti nada, ni un solo sacrificio más que tú te rompas, te humilles y contristes tu corazón en arrepentimiento para cambio. Porque el verdadero sacrificio ya fue expuesto en la cruz del Calvario por el unigénito Hijo del Dios verdadero, por Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Escritura, si no conocen la ley de Dios, que es su palabra, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, a Yahweh, pero no obedecen. Y ahí viene el problema, mi amado hermano, de que usted no recibe respuesta en su clamor, porque usted no obedece la palabra de Dios. Usted no la escudriña. Usted no aprende de ella. Usted no quiere hacer cambios. Usted quiere recibir bendiciones a montón. Pero muchos siguen siendo los mismos. Muchos siguen siendo hipócritas, mentirosos, falsos, desleales. Muchos dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo lo aborrecen. Muchos permanecen sin perdonar, odiando. Muchos aún le han deseado el mal al prójimo, esperando que Dios castigue al prójimo. No es así, ¿saben? Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que descargarse. Usted tiene que corregir su camino. Tiene que aprender de la palabra de Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Nunca se me va a poder olvidar. Hace años atrás una hermanita en México me escribió cuando yo estaba en Colombia. Me decía, pastor, por favor, ore por mi hogar. Mi esposo me dejó con 3 hijos y se fue para otro estado, otra ciudad, con otra mujer. Llevo 60 días ayunando y orando. Me dijo 60. Y cuando me dice 60, primero ya encontramos que está mintiendo. Porque ningún ser humano alcanza a ayunar tanto tiempo. Y en medio de la conversación me decía, y es que esa tal por cual, mujer que me lo quitó. Yo la dejé que hablara y soltara su corazón. Cuando terminó después de media hora de contarme la historia en su propia versión, le hice una pregunta. ¿Qué hizo usted o qué dejó de hacer para que ese hombre se fuera con otra mujer? Porque tal vez ella le está brindando lo que usted dejó de brindarle un día, por rabia, por odio, por mal carácter, por hablar mal, por no sembrar la buena semilla del amor en su hogar. La respuesta de esa mujer hacia mí fue un enojo terrible. Se enojó conmigo fuertemente. Y me decía, es que yo le escribí para que usted orara por mí. No para que me juzgara. Le dije, no le estoy juzgando, le estoy pidiendo que reconozca sus errores y sus fallas. Y deje que Dios sobre, primero en usted
luego en Él, pero aprenda a perdonar. Porque Cristo estableció en Mateo capítulo 6, verso 14, que si no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Primero tenemos que actuar en obediencia a la palabra del Eterno, si no, no vamos a obtener respuesta. Perdonar, no sacrificar. De nada le vale a usted llevar dinero, tanto dinero al supuesto alfolí para una respuesta cuando usted odia, no perdona, no le habla a fulano o a fulana porque su esposo se fue y usted lo odia internamente porque la humilló, la maltrató y la despreció. Si usted se atreve a perdonarlo, usted va a ver la diferencia y el cambio donde el Todopoderoso va a estar a su favor y le llega la bendición a usted. Y Él se encargará de esa persona, no usted. Tiene que perdonar. Yo sé que cuesta y duele porque ha sido humillada, ha sido maltratada, ha sido despreciada, y lo mismo con los varones. Hermanos que no se hablan entre sí porque se aborrecen, familias, vecinos, aún dentro de las congregaciones hay personas que no se hablan. Hay pastores, hay líderes religiosos que maltratan y humillan a otros y los odian, y se muestra el odio en la forma en que hablan y se expresan. La palabra de Dios verdadero es distinta. Miren lo que dice la Escritura. He aquí, hoy en el verso 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno, mire que Dios dice vuestro ayuno, y hay una diferencia tremenda, pero muy fuerte, en el verdadero ayuno del Dios eterno, de Adonai, del Elohim, al ayuno establecido por las comunidades religiosas en las teologías humanas. Hay una diferencia garrafal y fuerte en el ayuno de Dios y el ayuno de los hombres. El ayuno de los hombres se abstienen de comer alimentos mediodía para después ir a comer, o 1 o 2 días con agüita y con verduras, y se inventaron el ayuno de Daniel, que no existe, es una teología falsa y mentirosa, al ayuno que Dios exige. Y vuelvo y lo repito. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿Cómo es que le han enseñado a usted a ayunar? ¿Y qué hace usted después del ayuno? ¿Cuándo corta el ayuno y dónde debe ayunar? Recuerdo, y me voy a reservar el nombre, un hermano precioso. Estaba en su casa arreglando un equipo cuando estaba en Colombia. Y yo lo veía caminando para allá y para acá y así como que hablaba solito. Y le dije, vamos a llamarlo, hermano, le venga para acá. Le dije, ¿qué está haciendo mi hermano? Me dijo, mi paz, estoy ayunando. Le dije, ¿a usted quién le enseñó que eso era así? Dijo, la iglesia, paz, usted sabe que nos enseñan desde el seminario. Bien, perfecto, le dije. ¿Y aquí cuánto va a durar el ayuno? Me dijo, mediodía nomás. Primero, eso no es ayuno. Porque si es ayuno, es apartado como el Cristo lo enseñó para estar en comunión con el Padre Celestial. Y está escrito en su palabra. Apartado. No en su casa. A menos que usted tenga un sitio en su casa donde se aparte. Ahí está escrito. Vaya, mire cómo Cristo ayunó. Le dije mediodía, le dije, ¿y qué va a ser el almuerzo? Aquí en esta parte de México lo llaman el lonche. Me dijo, unos frijoles con garra, pero vean, espectaculares, deliciosísimos, los hice yo mismo. Le dije, listo. Le dije, ¿usted cree que eso es ayunar? Eso no es ayuno. Y lo que la mayoría hace no es ayuno. Están repitiendo teologías humanas que ni la Biblia lo aprueba. Miren lo que dice la Escritura. No ayunéis como hoy. ¿Quién está hablando ahí? Ni siquiera el profeta Isaías está hablando.
Está hablando el Todopoderoso. Por eso le dijo, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y él mismo dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Escuche, porque aquí llegó lo bueno de lo que me preguntaban. Dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, mi amado hermano, para que usted tenga respuesta, tiene que primero alejarse de todas las teologías humanas, de todo lo que Dios no estableció y los hombres se inventaron. Entre a la palabra y obedezca la palabra de Dios y va a ver la gloria del Santo de Israel en su vida, porque así lo estableció el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto es hermoso. Mire, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5 de Isaías 58. Pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Está preguntando el Eterno. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios, a Yahweh? Él no mandó a hacer nada de eso. Y si usted va a ayunar, tiene que hacerlo a la manera que Cristo lo hizo, como ejemplo. A un lugar apartado, en comunicación, en comunión con el Padre Celestial. Miren lo que dice la Escritura. ¿Llamaréis esto ayuno? Verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Escuche esto. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo de esclavitud que usted tiene con otra persona. Por eso Cristo decía, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Yo no deseo que el prójimo pase, viva y tenga experiencias malas como las que yo he pasado. Pero si usted es de los que clama para que Dios juzgue, condene y castigue a alguien, usted está equivocado. Tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Vuelvo y se lo leo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces comience a obedecer, empiece a mirar qué está usted incumpliendo de esto que el Eterno dijo que no lo hagan, y empiece a corregir el camino. Por eso decía David, un corazón contrito es un corazón arrepentido, porque las teologías humanas te han enviado a hacer cosas que Él no ha pedido. Esto es increíble. Verso 7. ¿No es que partas o compartas tu pan con el hambriento? ¿Eres de los que no comparten nada porque estás esperando que te bendigan y te bendigan y te bendigan y te bendigan? ¿Eres de los que se atreven a llamar a los pastores para decirle, pastor, Dios le bendiga, le amo en el nombre de Cristo? Y después, mire, le mando un mensaje, soy pobre, necesito que me mande, necesito que me ayude, necesito que me ofrende. ¿Eres de ese grupo de personas que se dedican a pedir ofrendas todo el tiempo por las redes sociales y busca, en vez de buscar la bendición de Dios, estás buscando la bendición de los hombres? Si tú compartes de lo poco que tú tienes, del poco pan que tienes para ti y para tus hijos, como la viuda compartió con el profeta, vendrá la bendición del cielo, no de los hombres. Así sea verdad que estás pasando una situación cruda y difícil, como me escriben la mayoría ya por el Messenger, esperando que yo les mande dinero. ¿Por qué no más bien obedece la palabra de Dios y cambia su situación? Porque si Dios bendice en Norteamérica, bendice en Cuba, bendice en Venezuela, bendice en Paraguay, bendice en México, en Rusia, en Israel, en China, donde sea, porque Él es el Dios del universo. Y Él mismo dijo en Deuteronomio 8:18, mío es el oro y la plata y yo se la doy a quien quiero. Le hace Deuteronomio 28, dice consecuencias de la obediencia.
consecuencias de la obediencia, Deuteronomio 28. Serás bendito en tu entrada, en tu salida, en tu arteza de amasar, en tu auto, en lo que sea que tú tengas y sueñes y desees. Pero tienes que obedecer. No a los hombres ni a las teologías de los hombres, sino a la bendita palabra del Dios vivo, del Dios eterno. Ahí está la diferencia. Y vas a dejar de mendigarle a otros y humillarte ante otros, porque es una humillación grande para muchos escribir: pastor, envíeme, por favor, ayúdeme, que soy pobre, soy miserable. Mire, le mando fotos si usted quiere. No se trata de que usted reciba una ofrenda que se le va a terminar. Se trata de que usted cambie su vida y su situación. Cambie todo. Tiene que cambiar su manera de pensar y moldearse a pensar a la manera del Dios vivo y omnipotente, de acuerdo a como estableció en su palabra. No como los hombres le están enseñando. Todo cambiará si obedecemos a Cristo. Todo cambiará si volvemos a su palabra. Todo cambiará en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros hijos. Todo cambia si empezamos a tener la obediencia al verdadero Dios, al Dios de Israel. No mendigue más, hermano. Obedezca. Y si Él dice que tú debes compartir tu pan con el hambriento, debes hacerlo, hermano. Pero le voy a pedir un favor a toda la audiencia: no se dejen manipular, porque hay mucho mercader de la fe pidiendo ofrendas por las redes sociales. Hay muchas personas que se han dedicado al negocio de pedir en nombre de Cristo. Recuerdo una hermanita joven venezolana hace unos meses atrás. De una vez me entró: pastor, Dios le bendiga, pidió la amistad. Dios le bendiga, qué ministerio tan hermoso, qué ministerio tan bonito, pastor, Dios le bendiga. Soy de Venezuela, le voy a hablar por Messenger. Yo casi no he tenido tiempo por mis labores, mis ocupaciones, de meterme a Messenger. Pero me entré. Y la hermanita me decía: pastor, mire, me mandó fotografías, me mandó un poco de información de una clínica, que su mamá tenía le iban a quitar una pierna, que no sé qué, y de una vez me dijo: pastor, escuche, dijo, necesito que me mande $200. Le dije: ¿por qué me estás pidiendo? Mira, es que yo estoy en Venezuela, yo conozco la situación de Venezuela porque yo estuve en Venezuela y mi hijo menor vivió en Venezuela. Conocemos la situación de los venezolanos. Soy colombiano y ayudé a muchos venezolanos cuando estaba en mi patria. Y no tengo rencor ni contra los venezolanos que intentaron asesinarme el día que quisieron robarme mi celular y me metieron 3 puñaladas aquí. Y tengo la evidencia todavía en la chamarra. Todavía la conservo. Y a cada venezolano que se me atravesó en el camino, le enseñé a darle y ayudar al más necesitado. Y eso cambió la vida de todos los que han escuchado este mensaje. Deja de mendigar, deja de suplicar, empieza a obedecer y vas a ver la bendición del Todopoderoso. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Decía al extranjero: ayúdelos, pero ayúdelos de acuerdo a su capacidad y a su fuerza. No a lo que le exijan ni porque vengan a manipularlos. Y hágalo con amor y con misericordia. Dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Comparta vestido también con el que no tiene. Comparta con el que no tiene. Comparta. Pero cerciórese que realmente sea una persona que esté en necesidad y no que hayan cogido la misericordia por negocio. Porque así he cachado, como dicen los mexicanos acá, muchísimos que lo cogieron por negocio. Me escriben a mí y a cuánto pastor hay en el mundo entero, a ver quién les manda. Y ahora ya no trabajan, sino se dedican a pedirle, y a los hermanos también. Y muchos por su buen corazón resultan dando hasta lo que no tienen. No se deje manipular, porque comience a bendecir a su propia familia, porque en su propia familia hay gente que tiene necesidad. ¿Ven lo que dice el verso 8? Y aquí está la respuesta también a cuándo recibirá
su respuesta a su oración. Dice el verso 8, Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba. Mira lo que dice la escritura. Tu luz, no la luz de Dios, tu luz. Porque tu luz de la bendición se apagó. ¿Por qué se apagó? David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, Salmo 119, 105, dice que la palabra de Dios me ilumina la visión, me permite ver todo a mi alrededor y me empieza a actuar en mí en sabiduría. Y ahí es donde empieza la bendición. Cuando la palabra del Eterno mora en mí, no aquí, en el corazón, empieza a ver el cambio. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Mire qué casualidad, qué curioso que cuando yo analizo la escritura, encuentro que cada persona que se acercó a Cristo a pedirle un milagro, Cristo siempre le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Muchos le decían que recobre la vista, que mi hijo, que aquello, que no sé qué, que estoy enfermo. Y siempre él les decía, tu fe te ha salvado. Y enseguida el milagro se producía. Y Pablo dice en Romanos 10, 17 que la verdadera fe es por el oír la bendita palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no mora aquí, no hay luz, no hay bendición, estoy en oscuridad y por eso tanto problema. Y llega la salvación primero. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia, no la justicia del Eterno, tu propia justicia irá delante de ti. Por eso se dice realmente que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si tú no siembras amor, no vas a recibir amor. Si tú no bendices, no recibirás bendición. Es simple. Si tú obedeces la palabra de Dios, serás bendecido para bendecir. Escuche esto, no bendecido para volverse orgulloso y altivo porque ahora tienes. Y les conté, yo perdí todo un tiempo atrás, toda mi economía y todo. Pero no desmayé en obedecer la palabra de Dios y Él me retribuyó al 1000 por 1 de todo lo que yo hice en el pasado. Y no me jacto de lo que tengo hoy en día y lo que he logrado en 2 años en los Estados Unidos. Pero ya soy empresario aquí nuevamente. Y ya bendigo a otros y bendigo a otros en otras naciones. Pero a los que no entran a manipularme, sino a los que veo que realmente merecen la ayuda. Y bendigo mi hogar, y bendigo mi esposa, bendigo mis hijos. ¿Por qué? Porque entré en obediencia a lo que está establecido aquí y se le enseñó a usted gratuitamente, porque ya pagaron el mayor precio de la salvación y la bendición y fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio ni se compra ni se vende, ni puede haber dinero de por medio. Así muchos no lo quieran entender. Dice la Escritura, dice, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Tu justicia irá por delante y la gloria del Dios vivo, del Dios de Israel, será tu retaguardia. Tienes protección. No en vano el Salmo 34:7 dice que el ángel de Yahweh, usted lo conoce como el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, y temerle no es de miedo, sino de obediencia y reverencia, y los defiende. Se cumple. Mire lo que dice la Escritura, verso 9. Y aquí está la respuesta a esta noche. Entonces, cuando está la palabra entonces, analícelo, es después de haber cumplido esto. Ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el perdonar, el amar al prójimo como a sí mismo, que así fue lo que lo resumió Cristo. Cuando usted cumple este requisito, dice, entonces invocarás, que es orarás, clamarás, y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá Él, heme aquí, punto seguido, y empieza en mayúscula, y mira lo que dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sabe qué resumen para este tiempo hablar vanidad? Palabras falsas. O sea, las teologías humanas. Empieza a obedecer al Dios vivo y no a los hombres, y vas a ver la gloria del Santo Israel.
Cristo lo ratificó. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si le dijeres a este monte, dice en Juan también, quítate, se quitará en mi nombre. Pero si amamos y cumplimos los mandamientos del Padre Celestial, de Yahweh, que Cristo lo resumió en esos dos: amar a Yahweh sobre todas las cosas, que es amar al Dios omnipotente, pero al prójimo como a mí mismo. Entonces invocarás y te oirá, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento, escuche, al hambriento, no al que lo cogió por negocio. Una cosa es el que esté pasando necesidad y otra cosa es el que lo hayan cogido por negocio en las luces o los semáforos o en las esquinas a estar pidiendo dinero con cartelitos. Aquí en los Estados Unidos llegaron muchas, no me voy a guardar la nacionalidad, pero he visto varios TikTok donde la gente graba y están con sus familias de allá de Latinoamérica, que ya nadie los quiere. Y le han dicho, ven, te voy a dar trabajo. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? ¿Yo para qué trabajo? Si aquí pidiendo va nomás. Entonces, ojo con los que lo tienen por negocio. Y otra cosa, el que tiene necesidad, a ese es el que Dios te pide que le ayudes. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tinieblas, cuando la palabra dice tinieblas, son en dos problemas en que tú estás metido. Nacerá la luz. Eso es lo mismo. Estás en tantos problemas que no hayas que hacer y no ves la solución. Pero cuando entras a la palabra de Dios, entras al reposo. Por eso Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Escuche esto, y él dijo, y yo os haré descansar. No le dijo, no dijo, y te quitaré los problemas. Yo os haré descansar. Y cuando uno descansa y está tranquilo y está en reposo, la mente halla la solución. Esa es la gracia del Todopoderoso. Así actúa Dios. Dice, y en las tinieblas nacerá tu luz. Escuche, tu luz. Y tu oscuridad, que son tus problemas, será como el mediodía. La mente deja de estar embotada y el entenebrecimiento se va. Porque la sabiduría de buscar al Eterno, por eso su palabra dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, al Dios de Israel. Usted lo conoce como Jehová. Pero muchos desprecian la sabiduría y la enseñanza y siguen en sus luchas y siguen en sus problemas y corriendo tras falsos profetas que les exigen dinero. Miren lo que dice el verso 11. Dice, Yahweh te pastoreará siempre. Y en las sequías, que son esos momentos difíciles de la vida, dice, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, que es salud, o sea, la provisión. Y miren lo bonito, dice, y serás como huerto de riego. Huerto es donde hay producción de alimento. Usted será bendecido, y donde hay agua que riegan, hay bendición, porque todo es verde. Fructifica. Serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. ¿Ve la diferencia del verdadero evangelio? ¿Ve la diferencia de entrar en la palabra de Dios? Donde no todo te exige nada, sino que entres en conciencia y te arrepientas. Entres con ese corazón contrito y humillado y te muestra cuál es la solución a tus problemas. En vez de correr a un hombre, en vez de correr a hacer sacrificios humanos, en vez de ser copartícipe de cultos a Baal y a Kundalini. Mira lo que dice la Escritura. Verso 12 dice, y terminamos acá. Y los tuyos. Ve que la bendición no viene solo para usted por obediencia, sino para los tuyos. Para tu generación y tu descendencia. Porque tú empiezas a obedecer y hay consecuencias de la obediencia. Léase por favor Deuteronomio 28. Cómaselo. Así como dicen, aprópiese de esa bendición. Pero recuerde que la respuesta está en la obediencia a lo que Él estableció y Cristo ratificó. Mire que lo que dice acá es lo mismo parecido a lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Sus hijos llegarán a ser tan prósperos y tan bendecidos que lo levantarán también. Los cimientos de generación y generación levantarás. Tus hijos, tus nietos y los hijos de tus hijos y de sus hijos serán bendecidos a causa de que tú decidas obedecer a la palabra de Dios, no a los hombres. Y serás llamado reparador de portillos. ¿Por qué reparador? Porque todo había sido un caos en nosotros. Y tenemos que empezar a obedecer y a corregir, a reparar todo lo que hemos hecho mal. Restaurador de calzadas para habitar. Bendito sea el Señor. Padre, te doy gracias por esta hora y por este momento. Te pido por cada hermano y hermana que participó y va a participar de esta enseñanza, Señor. Gracias, Ruach HaKodesh, gracias, Espíritu Santo, por tu verdad que está en la palabra del Eterno. Gracias, Hijo de Dios, porque tú ratificaste toda esta palabra en el Nuevo Testamento, lo que quedó establecido de ti como testimonio de lo que hiciste en la tierra. Gracias, Señor, te doy por este día, que en algunas naciones está haciendo calor y aquí un frío tan tremendo. Gracias te doy por el aire, por el alimento, por el techo, por el vestido. Te doy gracias aún por el Facebook, las páginas sociales, porque podemos predicarle a las naciones y a aquellos a los cuales no podemos llegar en presencia, Señor. Pablo en la antigüedad mandaba cartas y nosotros publicamos en las redes sociales tu verdad, tu palabra, escrita en la antigüedad y ratificada por el Hijo de Dios y por los verdaderos apóstoles. Gracias te doy, te pido que bendiga su entrada, bendiga su salida, bendice su alacena, bendice su hielera, su nevera, bendice su provisión, su pan de cada día de ellos, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, Señor. Bendice su trabajo, Padre, y aquellos que no tienen oportunidad en este momento de trabajar, que están pasando necesidades apremiantes. Te pido que esta palabra llegue a sus corazones y aprendan a hacer lo correcto para que las puertas de la bendición se abran conforme tú lo estableciste, Señor. Bendice a mi esposa, a su familia donde están pasando sus vacaciones, su descanso, Señor. Tráelos pronto y con bien. Te pido por mi vida, Señor, ministerial, mi vida física, mi salud también, mi economía, papito hermoso. Te pido que me sigas bendiciendo para poder bendecir a aquellos que realmente estén en necesidad, Padre. Gracias porque cambiaste mi vida. Gracias porque no soy el que era antes. Gracias porque tuve que reconocer, Señor, que tenía que quebrantarme en espíritu para poder escuchar tu voz y no hablar de los hombres. Gracias porque me perdonaste cuando me equivoqué y en vez de buscar tu palabra buscaba hombres, Señor. En vez de ir al alfarero para que me rompiera, me hiciera de nuevo, buscaba soluciones temporales en hombres que lo único que hicieron fue burlarse y aprovecharse de mí también, Señor, cuando no conocía tu palabra. Gracias porque un día enviaste tu Santo Espíritu y me llevó a buscar tu palabra y encontrar la verdad y poderla transmitir a las naciones. Gracias por esta nación que me acogió, Señor. Bendice a la compañía en la cual me desempeño para poder bendecir a otros. Bendice a las personas que trabajan bajo mi mando. Bendice a la iglesia aquí en Monaghan. Bendice a la congregación del ministerio cara a cara con el gran yo soy. A cada hombre, a cada joven, a cada niño, a cada mujer que se reúne los miércoles y los domingos con nosotros. Bendice a todos los hermanos de las páginas sociales que ven esta transmisión, esta prédica. Guíalos a tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo pido en el santísimo nombre del Cordero de Dios, de Yahweh. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodesh, gracias. Gracias porque tú envías a los ángeles aún para sanar al que está enfermo, al que está quebrantado de espíritu, a darle ánimo al que está triste, Señor. Gracias por tu verdad. Lo soltamos en tus manos y en tu bendita presencia, Señor. Gracias por todo. Gracias, papito hermoso. Te amamos, te glorificamos y te bendecimos. Porque tú nos amaste primero. Y enséñanos a amar, a perdonar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar en esta hora, esta noche con ustedes. Nos veremos pronto, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.